La Coquette, la Coquette. Hola y bienvenidos de nuevo a La Coquette para otra delicia de video, para una de esas recetas que si te encanta la repostería tienes que intentar al menos una vez en tu vida. Vamos a hacer napolitanas o croissants de chocolate. Honestamente, el nombre de estos bollecitos franceses con chocolate dentro es pan au chocolat, pero pues la gente los conoce normalmente como napolitanas o croissants de chocolate. Se conocen, yo creo que alrededor de todo el mundo, pero son muy populares en Europa y por si no los has probado, es como que si tuvieras todo lo delicioso de un croissant con chocolate adentro. Hacer croissants desde cero es de esas recetas maratónicas que si quieres que salgan bien tienes que hacerlas entre 2 a 3 días, pero no te preocupes porque la mayor parte de ese tiempo es tiempo muerto y aquí me tienes a mí para darte todos los tips que necesitas para que te salgan bien. Entonces amigos, anoten los ingredientes que tienen en la descripción y empecemos. Entonces amigos, lo primero que tenemos que hacer es nuestro de trempe, que es básicamente el nombre para decir la masa de nuestros croissants. Es una masa de croissants de hecho, que se usa también para las napolitanas y la puedes hacer a mano, pero te recomiendo si tienes una batidora como esta preciosa Dolly que hace ratos no la usaba, pues úsala porque hay que batirlo mucho tiempo y pues créeme que esta receta es larga, entonces si alguien te puede ayudar mejor. Primero echamos levadura, y aquí estoy usando instantánea, a la harina seguida de azúcar y revolvemos estos ingredientes secos. Pasamos esta mezcla a Dolly y voy a usar la extensión de amasar pan. Empiezo la batidora en bajo y añado gradualmente leche semitibia, que esté a unos 73 Fahrenheit o 22 Celsius. Después va agua a la misma temperatura y aquí incorporamos también la sal. Le ayudamos a Dolly a agarrar todo y dejamos que bata esto unos 6 minutos. Ya está, creo que Dolly ha hecho un muy buen trabajo y amigos, esto ya está bien batido. Vamos a dejar que se hidrate un poco la proteína de la harina así solita antes de añadirle la mantequilla. Entonces voy a solo como medio tapar esto y dejarla descansar unos 10 minutitos. Ya ha descansado nuestra masa, entonces ahora vamos a incorporarle la mantequilla. Y esta mantequilla, amigos, está a temperatura ambiente y la he partido como en pedacitos chiquititos porque hay que ir añadiéndola gradualmente. Igual que antes, ayuden a incorporar los pedazos que queden fuera y dejamos que Dolly amase esto unos 8 minutitos. Después se verá así. Entonces amigos, wow, Dolly, buenísimo trabajo. Esta ya es una masa de croissants en toda condición. Puedes estirarla un poquito así, haciéndola una bola como para tensar un poco la masa. Y aquí vamos a tener que dejarla descansar. Hay personas que eligen dejar que la masa pues crezca a temperatura ambiente, otros que la meten directamente en la refri. Hay mil maneras de hacer croissants, pero yo sí les recomiendo que la dejen un poco a temperatura ambiente y luego que se siga creciendo en la refri, porque va a ayudar como que, no sé, o sea, a que no se haga demasiada fermentación, porque eso no nos ayuda. Y aquí un truco que aprendí de una gran repostera que luego mencionaré es cortar en diagonal para que cuando crezca la masa se expanda de esta forma y sea más fácil formarla. Va dentro del mismo bol donde amasamos y tapamos con papel plástico y una toalla limpia. A descansar al menos 1 hora. Ya descansó esto a temperatura ambiente 1 horita y como ven no han crecido tanto, o sea, solo como yo diría como un 40-50%, pero amigos, es que no tiene que crecer todo ahorita. Vamos a meterla a la refri para que termine como de hacer su proceso de fermentación y de crecimiento y con darle que llegue como a ser el doble de su tamaño está bien, unas 2 horitas. Como media hora antes de que ya se acabe el tiempo en el que nuestra masa está descansando en la refri, vamos a hacer el barragé o cuadrito de mantequilla, que es básicamente lo delicioso de la masa de los croissants. O sea, es una cantidad de mantequilla, como ven, impresionante. Entonces, para este paso, amigos, les recomiendo que usen la mejor mantequilla posible. Si pueden encontrar mantequilla europea, mejor, porque nos ayudará, ya que esta tiene un contenido de grasa mayor al que es la mantequilla americana, y eso ayuda a que nuestro cuadrito de mantequilla no se quiebre, sea como que más maleable. Encima de un gran pedazo de papel para hornear, comenzaré a partir estos bloques de mantequilla fría en pedazos más flaquitos, para que así se haga más sencillo. Los pondré uno al lado del otro a modo de crear como un cuadrado, así. Voy a cerrar los extremos del papel para hornear. Y ahorita solo vamos como que a darle un poquito de golpecitos como para que se vaya moldando, y para eso necesito a otro fiel amigo. Ramón el aplanador.
Y con su rodillo o ramón van poco a poco a golpear la mantequilla contra la mesa, no tan duro para evitar que se quiebre. Solo queremos que se integre un poco y cuando se vea así es cuando vamos a doblar todos los bordes del papel para hornear como un cuadrado. Y medimos que este mida unas 8 por 8 pulgadas. Doblamos bien y le doy vuelta y ya tenemos una especie de molde para extender nuestra mantequilla con el rodillo así. Aplicando presión poco a poco para que la mantequilla llegue a los recovecos de nuestro cuadrado de 8 por 8. Nos aseguramos también que la superficie de esto quede parejita y cuando esté metemos el cuadrado a la refri al menos una media hora. Esta masa ya lleva reposando en la refri 2 horitas y es hora como de sacarla y quiero que vean, realmente no ha crecido tanto como esperaba, pero yo creo que huele muy bien. Yo creo que ya está para empezar a formarla un poquito. Hay que enharinar ligeramente una superficie limpia y ponemos nuestra masa. Enharino también el rodillo y vamos a empezar así para que nos sea más fácil extenderla como un cuadrado. Ahorita todavía no hay que medirla, solo con que quede de esta forma y siga gruesa la masa, bien. La cubrimos con papel plástico y queremos que esté bien fría, así que la pasaré al congelador a que descanse unos 10 a 15 minutitos. Aquí tengo la masa que ya descansó un poco en el congelador y entonces amigos, ahora es súper importante que cuenten con su regla, esa que usaron para el bloque de mantequilla, porque vamos a tener que hacer un cuadrado de masa lo suficientemente grande para que quepa nuestro bloque de mantequilla. Este será de unos 12 a 12 pulgadas y media. Le echaré un pelín de harina por encima, pero ojo, no eche mucha, y voy extendiendo poco a poco, intentando la semi-perfección geométrica, pero sin martirizarme. Y veo que ya alcanzó las 12 pulgadas y media por ambos lados. Solo ahí es cuando sacamos nuestro bloque de mantequilla que ya está durito y vamos a posicionarlo como diamante en el centro de nuestra masa. Así se nos hará más fácil jalar un poco de cada esquina para cubrir completamente nuestro bloque de mantequilla. No importa si se solapa un pelín la masa, lo crucial es que aplastemos un poquito para que no quede aire por dentro y que estén bien selladas las esquinas. Como después la extenderemos, vamos a golpear un poquito esto para así asegurar que esté bien sellado. Ya que tenemos nuestro sobrecito de mantequilla, vamos a extenderlo con el rodillo ahorita mismo como un rectángulo. No sé qué tan largo les va a quedar, pero les tiene que quedar de alto entre 1/4 y media pulgada de alto, porque vamos a empezar con los dobleces. Como ven, cuquetos, es importante extender o hacia un lado o hacia el otro. No rodar nuestro rodillo de atrás hacia enfrente ni hacer demasiada presión porque queremos mantener esas capas. Y así quedó. Entonces, juguetos, no sé si conocerán, pero la grandeza de los croissants está como en las bonitas capas que tiene de masa con mantequilla. Aquí, en nuestro sobre ya hemos hecho 3. Y pues vamos a hacer una serie de dobleces para que esas masas se vayan multiplicando. No crean que cuando les dicen, hey, me comí un croissant de 500 capas, es que hicieron como 500 así. No, sino que estas 3 se van a multiplicar ahorita por 4 porque voy a enseñarles cómo hacer un doblez doble o doblez de libro. Para ese doblez solo traemos el borde de un lado hasta que llegue al centro y hago lo mismo del otro lado. Aseguramos nuestra masa y este como cuadrado lo volveremos a doblar para que quede una parte encima de la otra. Se le llama libro porque queda con esta forma de 4 niveles. Y solo voy a presionar ahora un poquito con el rodillo, mi ramoncito así, para que las capas como que se unan pero no se mezclen entre ellas. O sea, queremos que todavía exista esa división. Y para eso también es súper importante que después de este paso vamos a meter nuestro librito a la refri al menos 1 horita. Esto, amigos, ayudará a que no solo la mantequilla se endurezca porque ya está como pues bien calientita y no podremos trabajar sin que se derrita nuestra masa, sino que también nos va a ayudar para separar esas capitas. Envolvemos nuestro libro muy bien en papel plástico y va a la refri 1 hora. Y ya descansó nuestra masa 1 horita. Uy, sí, la siento como más dura. De hecho, casi no puedo despegarla. Entonces, amigos, ahora vamos a hacer otro estilo de doblez. Vamos a desenvolver esto. Y como nuestra masa está un poco dura, damos pequeños golpecitos para ayudar a extender y vamos con el rodillo. Fíjense la dirección principal en la que estoy extendiendo este rectángulo. Y aquí, cuquetos, estamos haciendo un
un doblez sencillo y este va a ser el último que hagamos. Este es el caso de los pan au chocolat, pero si acaso quisieras usar esta masa para hacer croissants, yo te recomendaría que hicieras pues este doblez y otro adicional, dejando un tiempo de 1 hora entre cada uno, porque normalmente los croissants franceses tienen 55 capas de masa y mantequilla, 27 solo de mantequilla. Esto se logra haciendo un sobre como el del principio, seguido de 3 dobleces sencillos tipo letra. Como pueden ver en este ejemplo, así quedaría. Y este montón de capas les ayuda a los croissants no solo pues a mantener su forma, sino que quede como que bien firme, bien compacto. Para nuestro pan au chocolat no necesitamos tantas capas, porque justo también como tienen el chocolate dentro y queremos como que sea como que un poquito más airoso. Entonces, con esto va a bastar. Volvemos a extender como el primer rectángulo hasta media pulgada y esta vez el doblez es tipo carta, así que traigo un tercio hacia adentro y luego el otro encima. Aquí pueden extender y ajustar los lados para que quede parejito. Ya quedaron ahí nuestras capitas y si sabes multiplicar, sabes que 12 por 3 es 36. Tenemos 36 capas, gente, y eso es lo que necesitamos para nuestros pan au chocolat. Voy a volver a envolver esto y tiene que descansar un poquito en el congelador y luego en la refri por 1 horita de nuevo para que podamos hacer un último paso el primer día que te pongas a hacer la masa. Y esto ya ha descansado otra horita más en la refri. Amigos, este paso es una cosa adicional, un tip que aprendí de hecho de la super magnífica repostera Claire Saffitz, ex Bon Appetit, y es que vamos a formar un poquito nuestra masita para que así esté pues casi lista para el día de mañana que nos toque extender la masa por completo para hacer las napolitanas. Entonces solo la ponemos sobre la superficie con un pelín de harina y extendemos poquito a poquito como un rectángulo más ancho. Notarán que llega un momento que la masa se empieza a resistir y eso es señal de que hay que parar y cubrirla muy bien por ambos lados y dejar que se relaje el gluten. Y esta masa, amigos, se va a ir a mi refri por 8 a 12 horitas, sí, toda la noche, para que así resulten unos panes de chocolate deliciosísimos. Es cierto, no todo el mundo pues tiene el tiempo de hacer croissants en 2 días, entonces si tú quieres como que seguir con los siguientes pasos del video, te recomiendo que dejes la masa de esta manera, al menos 1 o 2 horitas en la refri y después sigas, pero créeme que dejarlo toda la noche va a valer la pena para el sabor. ¿Ok? ¡Nos vemos! Mucho más tarde. Entonces, Coqueto, ya sea si decides dejar la masa descansar solo 1 horita o dejarla toda la noche, puedes hacer este paso en este momento y es el de formar nuestros bastoncitos de chocolate. Los pan au chocolat usan los chocolate bâton, que de seguro en Francia hay miles de lugares donde los venden ya hechos, pero acá es un poquito difícil conseguirlos. Entonces no te preocupes, tú puedes hacerlo en casa y no nos vamos a meter al rollo como de temperar chocolate y todo ese, una locura. No se preocupen, amigos, solo necesitan burdas chispas de chocolate. Sí, esas mismas chispas que te sirven para hacer galletitas con chispitas de chocolate son las perfectas para este postre, amigos, porque el chocolate fino se derretiría demasiado cuando horneemos nuestros pan au chocolat. Entonces necesitamos un chocolate que tenga como no más de 50% de mantequilla de cacao. Eso va a ayudar a que se quede como así estable y como un, no sé, como un bastoncito. Hay varias maneras de calentar esto gradualmente y a mí me gusta usar el microondas en intervalos de 30 segundos. Después de cada 30 segundos hay que mezclar las chispas para que no se sobrecalienten y como a la tercera vuelta se verá así que aquí ya paro. Aquí, como vemos, ya se ha derretido el chocolate, pero está todavía como que muy caliente. O sea, este chocolate de leche se tiene que derretir hasta llegar como a unos 40-45 grados, pero solo podemos usarlo cuando se haya enfriado como a los 31 grados centígrados. Y esto ayuda a que pues permanezca estable y esté temperado de una manera sencilla. Por mientras se enfría un poco, agarren un papel para hornear y vamos a hacer líneas de largo que queremos los bastoncitos. Nuestros panes medirán unas 3 pulgadas de ancho. Así que hacemos bastantes renglones de este largo. Ya los tenemos y le damos vuelta a papel sobre una bandeja. Reviso la temperatura del chocolate y aunque no está en 31 exactos, está cerca y se va a seguir enfriando en lo que paso esto a una manga pastelera. Ya está, y voy a cortar la punta pensando en el grosor del ancho que querramos nuestros bastoncitos. Y ahora solo intenten no salirse de la raya y tengan también un cuchillo o una espatulilla a mano para ayudarles como que a arreglar el bastoncito. Hay que ir presionando poco a poco dejando que se hagan como churritos semigruesos para que quede la forma de bastoncito.
Si les queda como un piquito o extra chocolate, solo emparejen con su cuchillo. Y así quedan. Estos los tendremos enfriando en la refri hasta que se necesiten. El día de hornear, poquito antes de extender la masa, hay que crear un buen ambiente para que crezcan nuestras napolitanas. Por eso calenté una gran sartén con agua y voy a meterla en mi horno en la parte de abajo para añadir humedad, además de dejar la luz del horno encendida. Llegó por fin el momento de extender nuestros croissants o pan au chocolat. La verdad, amigos, es que yo ya tenía una masa que ha estado descansando toda la noche. Esta masa, de hecho, lleva 10 horas descansando, entonces es perfecto. Y ya la dejé como unos 5 o 10 minutitos a temperatura ambiente, que es lo que hay que hacer para poder extenderla a gusto. Entonces aquí la tenemos. Esto está ya enharinado y vamos a ello. Nuestra masa está fría, entonces recuerden tenerle paciencia y extender poquito a poquito, de nuevo como un rectángulo. Lo importante es que nos quede esto como unos 4 o 5 milímetros de alto, amigos. Mi rectángulo salió al final como de 20 pulgadas de largo por unas 12 a 13 pulgadas de ancho. Pues yo creo que Claire y mis pastelitos estarían orgullosos de mí porque sí parece rectángulo esto, amigos. Pero aún así tenemos que emparejarle un poquito los lados para que nos quede bien rectecito. Entonces pueden hacer esto con un cuchillo sin sierra o con un cortador de pizza. Apartamos la masa que sobró, pero no la tiren. Y primero voy a hacer marcas cada 3 pulgadas a lo largo y luego mediré lo alto de la masa y lo divido por 2. Cortamos primero nuestra masa por mitad y luego iremos cortando los rectangulitos de 3 pulgadas de ancho. Y ya tenemos nuestros rectangulitos. Amigos, no se deshagan de esta masa que les sobró porque pueden hacer como croissantitos o napolitancitas chiquititas, pero nos importan los que sí quedaron rectos y bonitos. Entonces vamos a trabajar rectángulo por rectángulo sobre una superficie enharinada y voy a asegurarme de que esté bien extendido a lo ancho. El chocolate se saca solo hasta ahorita y pondré primero un bastoncito, lo cubrimos enrollando y luego aquí ponemos otro bastoncito. Terminamos de enrollar nuestro rectángulo hasta el final aplicando poquita presión y esta preciosura va encima de una bandeja preparada con papel para hornear, con el doblez hacia abajo. Hacemos muchos más. Y amigos, ya ven que esta labor es como delicada, pero bonita, te sientes feliz haciéndola. Y lo bueno de esto es que, o sea, nuevamente pues llevan 2 chocolates las napolitanas, pero tú puedes añadirle 3 porque las estás haciendo en casa. Si te encanta y eres chocollea. Cuando ya tengamos una bandeja llena, ojo al espacio que deje entre cada napolitana, cubrimos esto ligeramente con un papel plástico. Y aquí en esta etapa podrías congelar incluso las napolitanas así. Eso se hace también con los croissants para dejarlos tal vez hornear otro día. Pero si quieres comerlos hoy, yo ya no me aguanto, amigos, vamos a tener que meter esto en el horno que ya hemos preparado, como les enseñé, unas 2 horitas a 2 horas y media para que crezcan y estén listos para hornear. Unos momentos después. Amigos, ya me eché una buena siestecita, ya han pasado como unas 2 horas y media y ya creo que es suficiente tiempo para que nuestros napolitanas hayan descansado. No se ven como tan creciditas, pero no se preocupen, sí se ven como hinchaditas y lo bueno es que van a terminar de crecer en el horno. Entonces es muy importante preparar un baño de huevo para ponerles encima y yo ya empecé a calentar mi horno porque tiene que estar a la temperatura exacta. Este baño solo tiene yema de huevo y nata o crema para batir y vamos a esparcirlo por la parte de arriba de todas las napolitanas. Y por fin vamos a ver dentro de poco la recompensa de tanto trabajo porque ahora hay que hornear nuestras napolitanas a 375 grados Fahrenheit por unos 20 minutitos y después de ese tiempo, pongan mucha atención, tienen que rotarlos y dorarlos un poquito más, unos 10-15 minutitos más. Y así quedan estas preciosuras bronceaditas e infladitas y voy a dejarlas enfriar un poquito. Admírenlas. Quisiera despertarme así todas las mañanas. Amigos, por fin llegamos a la parte más bonita de este video, que es la de admirar esta creación. Esto que seguramente tú también labres con tus propias manos en tu casa. En serio, sí, no le tengas miedo porque ya, o sea, como ven, solo viéndolos vale la pena todo ese esfuerzo porque se ven perfectos. O sea, parece que acabo de ir a una pastelería a robármelos. No lo hice, en serio, estos son los que cocinamos. Y pues es que no hay nada más que solo probarlo, por favor. Miren estas capas, miren estas capas. Es que tenía mucho miedo porque pensé que no se iban a hacer. Pero miren, están perfectas. Pero basta de admirar, aquí hemos venido a probar.
En serio, ¿escucharon esa textura? Está perfecta, está crujientita por afuera, pero como, no sé, suavecita, como una almohadita por dentro. Y ay, yo en serio sí le siento más chocolate que a las napolitanas que normalmente consigo ahora, al menos aquí en las pastelerías de acá. No le ponen casi, así que me encanta que uno puede decidir cuánto ponerle porque este es el ratio perfecto. Amigos, y sí, o sea, yo en serio ahorita les digo, he probado napolitanas o sea, en Estados Unidos, en México, y vale la pena conseguir mantequilla de la buena, de la cara de la europea, porque wow, se me hace agua la boca solo acordándome de esa mordida, de lo rica que está esa mantequilla. Amigos, en serio, este postre es legendario. Como vieron, este video pues sí dura un poquito, la receta dura un poquito, pero es sobre todo como saber organizarse. Entonces aquí abajito en la descripción les voy a dejar una lista detallada como de las horas y de los pasos que necesitan para hacer los croissants. Ustedes pueden, no sé, rellenarlos de chocolate, rellenarlos de jamón y queso, como prefieran. Si les gustó este video, acuérdense de compartirlo con todos sus amigos y todos sus familiares. En plan, diles a tía, hazme croissant de chocolate en casa, por favor. Mándaselo ya. O hazlos con ella. Y acuérdense también de estar suscritos al canal, activando también la campanita para saber cuándo ponemos video, que es todos los miércoles, para así enterarse de más recetas deliciosas y legendarias como esta. No sé si tan legendarias como esta, o sea, yo creo que entre los macarons y sí, o sea, se dan duro porque son buenísimas recetas, amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Bueno, nos vemos en el próximo La Coquette. Au revoir.